Ya, vamos con este segundo ejercicio. Dice, determina el diámetro del pasador que conecta el pistón con la biela. Si se utiliza una 0SAE 43140 que tiene un esfuerzo de fluencia de 700 megapascales, un esfuerzo de ruptura de 900, considera una fuerza P de 100 Newton aplicada en el pedal del freno, sería sería el freno, y un factor de seguridad de 2. El pasador está sujeto a cortadura doble. Entonces, queremos calcular el diámetro de ese pasador. Por ende, necesitamos la fuerza que hay acá. Si necesitamos esa fuerza, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a calcular, o sea, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de ese cuerpo para calcular esa fuerza. Esto es algo así. Acá arriba hay una fuerza, no tiene letra, digamos ahí a X, acá hay una fuerza F, y acá está fuerza P. Acá hay una distancia de 50 y acá de 225 milímetros. Así que mi dibujo no está muy proporcional, pero no importa. Lo que importa es que ahora vamos a calcular esa fuerza haciendo sumatoria de momento en A igual 0. Y tendríamos, aquí no lo dice, pero esto está perpendicular. Si tocara en la prueba justo un caso como este, el profe debería decirle que está perpendicular. Si no lo dijera, ustedes deberían preguntar. Ya, entonces tenemos 50 por F menos 275 por P igual 0. Pero P es 100 Newton. Entonces podemos despejar F. F sería 275, pasamos 275P sumando por P por 100 Newton partido en 50. Y F nos da 550 Newton. Calculamos F. Perfecto. Tenemos que factor de seguridad es igual a esfuerzo de fluencia partido en esfuerzo admisible. Y aquí en el perno pasan cortantes. ¿Ya? Tenemos que saber también que 700 es esfuerzo normal. El número que nos dan arriba, este esfuerzo de fluencia, 700 megapascales, es normal. ¿Ya? Para pasarlo a corte, serían la mitad. Megapascales. Sería 2 esfuerzo de fluencia. Entonces, factor de seguridad 2, el esfuerzo de fluencia 350, partido en esfuerzo admisible, entonces esfuerzo admisible sería 350 partido en 2, 175 megapascales. Ya, y el esfuerzo cortante que hay en el perno sería... Aquí pasa algo, dice que el pasador está sujeto a cortadura doble. Si ustedes recuerdan la primera ayudantía que hicimos, cuando era cortadura doble, la fórmula quedaba como P, o bueno, a ver, si es que recuerdan, quedaba algo así, con P para allá y F. En este caso nosotros tendríamos F. Y esto quedaba como F partido en 2 áreas. Ya cuando era cortadura doble quedaba partido en 2.
Entonces sería 550 partido en 2 por el área, pi diámetro al cuadrado partido en 4. Ok. Ok, entonces sabemos que este esfuerzo tiene que ser 175 igual 550 por 4, opción 2 pi por d al cuadrado. Podemos despejar el d. D es igual a 550. Ese 550 está en Newton por 4 partido en 2 pi por 175 que está en megapascales, pero los megapascales son Newton partido en milímetro cuadrado. Y ahí estaría. Y esto está al cuadrado, ¿cierto? El d. Pero si nosotros aplicamos raíz, inmediatamente se nos va el cuadrado del d y nos queda raíz acá. Esto de llegar a eliminar el cuadrado del d con la raíz, en este ramo podemos hacerlo siempre. A ramos matemáticos les recomiendo verificar antes. Ya, fíjense que acá se nos van los newton, este milímetro cuadrado pasaría arriba y con la raíz va a quedar en milímetros, o sea, el d nos va a quedar en milímetros. Y si calculamos esto nos da 550 por 4, partido en 2, partido en pi, partido en 175, 2, eso en raíz, 1,41. Milímetros. Y listo. Listo. ¿Dónde más hay? Ya, acá hay otro. Hay otro. Un torque T0 se transmite entre dos ejes que contienen... Está grabando. Ya. Un torque T0 que se transmite entre dos ejes que contienen bridas mediante 10 pernos de 20 milímetros. Si el esfuerzo cortante admisible en los pernos es de 90 megapascales, el diámetro es 250 milímetros, determina el torque máximo permisible. Ya. Este diámetro de acá dice que es 250. 250. Si hacemos sumatoria de momento igual 0, tenemos que, por un lado sería T0, es torque un momento, menos, suponiendo que vamos a pescar esta mitad de acá. Ya vamos a estar acá. Y vamos a ver menos, menos, y qué torques serían si yo corto acá. Los torques ejercidos en cada perno. Sería, voy a dejar acá abajo, la distancia desde el centro a cada perno es de 125, la mitad del diámetro. ¿Ya? Y el torque acá genera una fuerza F. Acá hay una fuerza F generada por ese torque en este perno. Y lo mismo en cada perno. Diámetro, la distancia desde el centro a cada perno es 125 y en cada uno se genera una fuerza F. Entonces, sumatoria de momentos sería el torque inicial menos
esa distancia, 125 por F, menos 125 por F, menos 125 por F, con los 10 pernos. Entonces, en vez de hacer eso todo el tiempo, vamos a multiplicar por 10. Por 10. Igual 0. Entonces, T0 es 1250 por F. Ok. También sabemos que torque admisible va a ser F partido en el área. F partido en el área. Entonces F va a ser torque admisible por área. F va a ser torque admisible, dijeron que eran 90 megapascales. Por el área. Pi por D al cuadrado partido en 4. Esto está en milímetro al cuadrado. Esto está en megapascal. En megapascal es newton partido en milímetro cuadrado. Esto está en milímetro cuadrado. Entonces F va a quedar en newton. 90 por pi por 250 al cuadrado dividido en 4. Ah, hay que ver, pues este no es 250. Yo quiero aquí, el área es el área del perno, me confundí con el diámetro. Los diámetros de los pernos son de 20 milímetros. 20 milímetros, así que este no es 250, este es 20. Disculpen, este es 20. Ya, porque viene del área del perno. El área del perno viene a ser el círculo del perno, que son de 20 milímetros cada uno. Ya, yo puse 250 porque vi el D 250, pero 250 es el diámetro de esta completo. Ya, 250 es este diámetro. Este de arriba. Ya, entonces calculemos ahí. 90 por pi por 20 al cuadrado dividido en 4. 28.274 newton, que es lo mismo que 28,274 kilonewton. Entonces, desde esta ecuación que nos quedó acá arriba, digamos que es la ecuación 1, si reemplazamos la F a la ecuación 1, nos quedaría que T0 es igual a 1250 por, dejémoslo en kilonewton, ¿no? 28, no, dejémoslo en newton, 28.274 newton. Ese 1250, ¿en qué estaba? En milímetros. Entonces esto sería por 1250, 35.325 más o menos newton milímetro cuadrado. Listo. Eso es lo que nos preguntan. Ya, aquí vamos a ver otro problema que estos tipos de problemas no vimos en la ayudantía. Vi que el profe igual los puso en el... Igual tenía uno así, creo, en su diapo, así que podría quizá entrar alguno así, no lo sé. Ahí ustedes tienen que hablar con el profe y tratar de preguntarle qué entra en la prueba. Ya, dice así, una placa de aluminio de 10 milímetros de espesor soporta los esfuerzos biaxiales OX 120 megapascal y de 60 megapascal. Ya no se ve muy bien, pero este es OI y este es OX, ¿ya? Este dice B y este de acá, no sé qué dice, H creo. A, B, C y D. Ya, las dimensiones de la placa son B igual 100 milímetros y H igual 50 milímetros. Considerando E igual a 70 gigapascal, Young,
y módulo de Poisson 0,33 determine A, el cambio en la longitud de los lados AB y AD. B, el cambio en la longitud de la diagonal. C, el cambio del espesor de la placa. O sea, una placa se estira por los lados y por arriba, y se supone que esto se va a estirar por los lados, por arriba, y también como se va a estirar, debería ponerse más delgadita, ¿no? Ya, entonces acá hay una fórmula nueva. Esto de acá no lo habíamos visto, el módulo de Poisson, que aparece cuando nosotros, habíamos dicho que cuando nosotros estirábamos en una dirección, aplicábamos fuerza en una dirección, el cuerpo se estiraba en esa dirección axial, una fuerza axial, pero también tiene deformaciones laterales, ¿ya? Y este módulo tiene que ver con eso, con las deformaciones laterales que se va a formar con el cuerpo. Entonces, vamos directo a la fórmula. La deformación, 1 partido en E, la fórmula general, por OX. Pero vamos a calcular la de X, deformación en X, pero este es X, hacia arriba va a ser Y. Formación en X va a ser 1 sobre E partido en OX menos Poisson por OY menos Poisson por OZ. Pero como trabajamos en el plano, este OZ va a ser 0, quedando entonces la fórmula que tienen ahí en el apunte del profe, probablemente, en 2D, OX menos Poisson OY. No tanto esto, así que es cosa de meterlo a la calculadora. Poisson es 70. Está en gigapascal. Vamos a dejarlo por ahí como gigapascal por ahora, pero veamos en qué está el otro. Eso, recordemos que esto es importante, dejarlo todo en las mismas dimensiones, arriba y abajo en este caso. OX. ¿Cuánto es OX? 120 megapascal. 120 megapascal menos Poisson 0,33 decía, este no tiene magnitud, así que lo dejamos así, por OI, el esfuerzo en I, y este era, ¿dónde está? 60, por 60. Ya, como está todo en megapascal, arriba, abajo igual lo voy a dejar en megapascal. Por ende, como esto está en gigapascal, para pasar a megapascal hay que multiplicar por 10 elevado a 3. Ok, y ahí nos quedaría. Entonces, calculamos esto, calculadora, 120 menos 0,33 por 60 dividido en 70 dividido en 1000. 1,43 por 10 a la menos 3. Ya. Pero recordemos que este E no es lo que se estira, sino que era la división entre lo que se estira realmente en X, estamos hablando de X, lo que se estira en X, dividido en el largo inicial, ¿se acuerdan? Largo inicial de X, la vamos a poner. ¿Ya? O sea, largo inicial era 100, y esto se estira un poquitito. No sabemos cuánto, LX. ¿Ya? El EX que calculamos es la división entre SLX partido en 100. ¿Ya? Esto sí lo hemos visto, o sea, es lo que vimos en la última ayudantía. Ya, pues entonces, si despejamos LX, que es lo que queremos saber, que nos pregunta el cambio en la longitud. Si calculamos LX sería X por L0 en X, por longitud inicial. Entonces sería 100 la longitud inicial, milímetros, por el X que lo calculamos recién, 1,43 por 10 a la menos 3. Y esto nos da por 100 0,143, ¿qué cosa?
milímetros. Sí. Esa longitud cambia en el lado AB. Ahora lo mismo en I. En I, la fórmula sería 1 sobre E multiplicado por el esfuerzo en I menos Poisson por el esfuerzo en X menos Poisson por el esfuerzo en Z. Al igual que arriba, no hay esfuerzo en Z, estamos en 2 dimensiones básicamente. Entonces la fórmula nos queda 1 sobre E por el esfuerzo en I menos Poisson por el esfuerzo en X. Lo mismo que arriba. 1 partido en 70 por 10 a la 3, para que queden megapascales. El esfuerzo en I era 60. 60 menos Poisson por esfuerzo en X, que era 120, ¿no? 120. Calculamos eso. 60 menos 0,33 por 120, dividido en 70, dividido en 1000, 2,9 por 10 a la menos 4. E Y va a ser igual a lo que se estira en X partido en lo que estaba inicialmente en Y, perdón, lo que se estira en Y y la longitud de Y inicial. Entonces lo que se estira en Y va a ser, estamos despejando, este pasa multiplicando, Y por el largo inicial de Y, 2,9 por 10 a la menos 3, a la menos 4, a la menos 4, a la menos 4 medios, por el largo inicial de I, que es 50 milímetros. Entonces lo que nos queda al final va a ser en milímetros. Por 50, 0,014 milímetros. Eso es lo que nos da. Eso es lo que se estira, lo que cambia en X y Y. Ahí estaría la pregunta 1 hecha. Después dice, la A, esa sería la A. La B dice el cambio en la longitud de la diagonal. AC. ¿Cómo cambia esta longitud? Ya, para eso, esa pregunta es como, no hay una fórmula, o bueno, no sé, capaz que sí la haya, pero en verdad es una respuesta que se saca simplemente así. O sea, se puede sacar simplemente así. Nosotros teníamos que acá era 50 y acá 100. Y este era la diagonal. Como esto es rectángulo, con Pitágoras podíamos sacar la diagonal. ¿Cierto? La diagonal, que sería la hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto 1 al cuadrado, 50 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, 100 al cuadrado. Entonces sacamos raíz a eso, y ahí sacaríamos la diagonal inicial, que da 50 al cuadrado más 100 al cuadrado en raíz, 111,8, como 803. Y podríamos hacer esto mismo de nuevo, pero ya estirado. Después de que se aplicaron los esfuerzos, entonces abajo sería 50,0145 y en X sería 100,143. No, el de abajo. 143. Ya le sumé lo que se estiró, lo que calculamos recién. Entonces ahí nos daría la otra diagonal. Voy a quitar el cuadrado ahora. Hacemos lo mismo que arriba, pero en este segundo triángulo ya estirado, le sumé lo que nos dieron la estiración en X y en Y. Y aquí nos daría 50,0145 al cuadrado más 100,143 al cuadrado. Y eso da 0,145 cuadrado más 100,143 al cuadrado en raíz. Eso nos da casi lo mismo. Entonces ahora restamos. Lo restamos para que nos dé la diferencia.
y esa resta nos debería dar el menos 111.803 0,134. Ya, eso es lo que cambia en la diagonal. ¿Te entiendes? Sacamos la diagonal original, luego la diagonal cuando ya se había estirado, la restamos y salió el cambio. Es probable que si hay una fórmula para la diagonal, no la conozco si es que la hay, pero es cosa de buscar. Pero bueno, así también se puede hacer, es lo mismo. Ya, y el cambio en el espesor de la placa, ya se supone que trabajamos en 2D, al menos en este ramo, así que esta pregunta probablemente no vaya a salir, pero la vamos a hacer igual. Ya. Sería, pero es lo mismo, es Z1 partido en E por OZ, el esfuerzo en Z, menos Poisson, el esfuerzo en Y, menos Poisson, el esfuerzo en X, pero no hay esfuerzo en Z. Si vemos a solo hay esfuerzo en Y en X. Entonces calculamos esto. 1 sobre 70 por 10 a la 3 por menos 0,33 por, este era 60, menos 0, bueno, da lo mismo el orden, por, este era 120. ¿Era el doble? ¿Era el doble? Sí. Ya, calculamos eso. Menos 0,33 por 60, menos 0,33 por 120, dividido en 70, dividido en 1000, 8,485 por 10 a la menos 4. El de Z, lo mismo que antes, va a ser el largo inicial de Z por esto que calculamos recién. El largo inicial de Z, que sería el espesor, eran 10 milímetros de espesor, por este número que nos dio. Entonces el espesor ahora es 8,485 por 10 a la menos 3 milímetros. Pero esto es menos. Menos. Bueno, esto se va a volver más angosto. Tiene sentido si lo estiramos por los lados y hacia arriba. Tiene sentido que como se va a estirar a los lados hacia arriba, el material que se dé va a tender a angostarse. Ok, bueno, esto nos da negativo acá. El cambio, sí, porque el Z es el cambio, en Z negativo. Quiere decir que el... Sí, está bien. Ya. Y eso con este. Y por último, este ejercicio que nos quedó pendiente en la ayudantía es similar al primero, como les había comentado. Ya dice, se aplica una fuerza P de 2 kN, esta de acá, en la palanca rígida mostrada en la figura. Los cables AB y CD, estos de aquí, son de acero A3724, que tiene una fuerza de influencia de 235 megapascales, y tienen un diámetro de 4 milímetros, para sacar posteriormente el área. Determine el esfuerzo desarrollado en ambos cables y verifique que no exista deformación plástica en estos. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior de la ayudantía, acá lo que queremos es calcular el esfuerzo en estos cables, por ende vamos a tener que calcular esta fuerza, así, o de tracción, no sé si va a ser así o no, pero vamos a tener que calcular esas fuerzas. ¿Cómo las vamos a calcular? Creo que lo que vamos a hacer es hacer diagrama cuerpo libre de este cuerpo por separado, con la intención de llegar a estas fuerzas, para posteriormente calcular los esfuerzos y calcular lo que nos piden.
y calcular, y con el esfuerzo cuánto se estira. No, entonces, hagamos el diagrama cuerpo libre de este cuerpo. Como algo así. Como algo así. Tenemos acá EI, EX, que sería la fuerza de este apoyo. Aquí la fuerza P, nos dicen cuánto es P, 2 kilonewton. Ya, si esta fuerza P, esto va a tender a girarlo hacia abajo y esto va a tender a subir. Por ende, estos cablecitos van a tender a tirarlo hacia abajo. Esta va a ser la fuerza AB y esta va a ser la fuerza CD. Acá hay una distancia de 150. Acá también. Y acá una de 450. De 450. Ya. Entonces, son 4 incógnitas. ¿Qué nos preguntan? El esfuerzo y que no haya deformación plástica, o sea que el esfuerzo no sea mayor que el de fluencia que nos dan acá, del material. O sea, hay que calcular el esfuerzo, para eso necesitamos la fuerza, porque el área ya la tenemos, pero veo que según esto, la fuerza no va a salir con simples ecuaciones, porque tenemos 4 incógnitas. Ya. Ya, según el dibujo acá hay 30 grados, entonces estos 30 grados van a estar acá abajo, si no me equivoco, acá. O no nos interesa ahí abajo. Nos interesa acá. Estos 30 grados van a estar acá. Para separar esa fuerza para la sumatoria de fuerza. Ya, sumatoria de momento en E igual 0. Tendríamos en esta dirección. Menos 450 por 2 kilonewton más 150 por CD más 300 por AP igual 0. Primera ecuación. Luego, sumatoria de fuerza en I. Sumatoria de fuerza en I igual 0, menos, con esta referencia, menos AB, menos CD, más EI. Y aquí este 2 kilonewton sería, la componente en I sería 2 por coseno de 30. Negativo. Menos 2 por coseno de 30 igual 0. Y sumatoria de fuerza en X, como son dos fuerzas, sería esta con la componente en X de esta, y podríamos sacar X, pero en verdad no nos sirve mucho. No creo que sea necesario. Si es necesario lo hacemos después, pero no creo. Entonces tenemos ecuación, digamos, ecuación 1 y ecuación 2. Tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Ya. Esfuerzo de fluencia es 235 megapascales. Ya, veamos cuánto se estira. Vea, esto está estáticamente indeterminado. Dijimos que cuando está estáticamente indeterminado podíamos usar las ecuaciones de la ley de Hooke
Así que vamos a hacer eso. Recordando que lo que se estira iba a ser fuerza por largo partido en el área y en el módulo de Young. Entonces lo vamos a hacer en AB, lo que se estira el cable AB. ¿Qué sería? El cable AB sería, eso lo tiro hacia abajo, entonces te lo tiro hacia arriba, sería así, se va a estirar este cable. La fuerza sería AB, que no la tenemos, pero la vamos a dejar anotada. AB por el largo, ¿cuánto es el largo? 300 milímetros, dividido en el área. ¿Cuál es el área? Nos dan, ambos cables tienen la misma área, 4 milímetros. ¿De diámetro o de radio? De diámetro. Pi por 4 al cuadrado partido en 4 por el módulo de Young que nos dan. Lo deberían dar. Multiplicado por E, que no está en la pregunta. O sea, que es lo que no está en la pregunta el módulo de Young. Deberían darlo. Si es que no lo dan, deberían preguntarlo. Según fuentes de Google, para este acero es de 210. Megapascal. 210. Y el otro L, CD, o sea, para esta otra barrita CD, que va a ser algo parecido, este recibe la fuerza CD, entonces lo que se estira CD va a ser CD por lo que mide 300 partido en la misma área, tenía la misma área, por 210. ¿Se fijan? Quedó igual, quedó exactamente igual, excepto el cambio de la fuerza. ¿Okay? Ya. Y recuerdan, anteriormente nosotros veíamos, hacíamos como un triángulo, en el ejercicio anterior hicimos un tipo de triángulo de formación, AE, AE. Fíjense, imagínense que esta barrita de acá, vamos a ir ahí, ese es AE, y bueno, y ahí va a estar C. Y esto se va a deformar, ¿cierto? Cuando nosotros apliquemos esta fuerza acá, esto va a tender a moverse hacia abajo, esto va a girar acá y esto va hacia arriba. Entonces esto va a quedar así, se va a formar esto, como un triángulo. Ahí. Eso es lo que vamos a dibujar abajo ahora. Por supuesto que esto está muy exagerado. Entonces, esta va a ser LAB y este LCD. Y esto de acá mide lo mismo, ¿no? 150 y 150. Sí. Entonces, por tales tenemos que LAB es a 300. Tal es esto. Este lado grande es a este completo, como el lado chico, este de acá, es a este. Es a 150. Pero nosotros tenemos acá, bueno, si a esta le llamamos ecuación 3 y a esta ecuación 4, podemos reemplazar la 3 acá y la 4 acá. Y eso es lo que vamos a hacer. LAB va a ser AB por 300 partido en AB por 300 partido en pi por 4 al cuadrado partido en 4 por 210
y esto partido en 300 es igual a LCD CD por 300 partido en pi por 4 al cuadrado partido en 4 por 210 y esto partido en 150. Ya. Entonces acá podemos llegar a una relación de AB, porque tenemos una ecuación y dos incógnitas, pero vamos, si despejamos esos números vamos a poder llegar a algo que sea más bonito, y esa ecuación de acá vamos a poder colocarla acá. Acá. Y tendríamos dos ecuaciones, dos incógnitas, podríamos sacar AB y CD, y con eso podríamos sacar los esfuerzos en cada barra, y con los esfuerzos en cada barra podríamos verificar si hay o no deformación. Si es que superan los 235 megapascales o no. Entonces, hagamos eso. Ya, eliminemos este 4 con este 2, y este 4 con este 2. Y este 300 está partido en 1, este 150 está partido en 1, este 1 se multiplica acá. Extremos con extremos, los centros con los centros, extremos con... Hay muchas formas de hacer esta matemática. Estoy mostrando otra. Que sería fracción en una fracción. Se multiplica así, los extremos con los extremos, los centros con los centros. Eso estoy haciendo. Como eliminé este 4 ya no existe. Este de acá. Entonces nos quedaría AB por 300 por 1, que lo dejo así, dividido en pi por 4 por 200 por 300, se van los 300. Y acá al lado CD por 300 por 1, lo dejo así, partido por pi por 4 por 210 por 150, se va y este queda 2. Y acá este pi se va a ver con este pi, porque si yo paso este pi multiplicando acá, se van. Este 4 se va con este 4. Este es 210. Este 210 se va con este 210. Se fue todo. AB es igual a 2CD. AB es igual a 2CD. Llegamos a algo. Entonces esta es la ecuación 5 y reemplazamos 5 en 1. Reemplazando 5 en 1. Reemplazando 5 en 1 nos queda menos 450 por 2, menos 450 por 2, más 150 por CD, más 150 por CD, más 300 por AB, más 300 por AB, pero la AB es 2CD, es igual 0. No, eso es lo que dice. Sí. Entonces aquí podemos sacar CD. Tendríamos acá 600, 750, CD es igual a 900, CD es igual a 900 dividido en 750, 1,2. 1,2. Y como la B corresponde a 2 veces CD, entonces AB va a ser 2,4. Ah, ¿y en qué está esto? ¿En qué está esto? ¿En qué está esto? El 450, ¿en qué estaba? 450 por 2, 2 kilonewton. Entonces esto de acá abajo está en kilonewton. Ya, ¿por qué está en kilonewton? Porque de esta ecuación de momento es 450 por 2. ¿De dónde salió el 2? El 2 era del P, este es 2, y este estaba en kilonewton, así que todo queda en kilonewton. Ya, pues entonces ahora sacamos el esfuerzo en AB, que sería AB partido por el área de AB, que sería 2,4 partido por pi por el área, 4 cuadrado partido en 4, se van 2,4
dividido en 4, dividido en pi, 0,19098. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si esto está en kilonewton. Y esto de abajo está en milímetros. Ah, entonces esto... No, pero no está en megapascales. Estoy mal yo. Si esto está en kilonewton, lo voy a hacer de nuevo. Si abajo está en milímetros cuadrados y abajo está arriba está en kilonewton, no estoy seguro que me da, pero es mejor que arriba lo deje en newton solo. Que arriba me quede newton, abajo milímetro cuadrado, y ahí me queda en megapascales. Entonces sería 190,9 megapascales. Y abajo, CD, sería la fuerza CD, partición del área de CD. La fuerza CD nos dio 1,2 por 10 a la 3 newton, y el área es la misma. Si se fijan, es lo mismo que arriba, pero la fuerza es la mitad, así que nos va a dar la mitad. Dividido en 2, 95,5 megapascales. Estos son los esfuerzos que reciben estas fuerzas de acá. Si quisieran saber cuánto se deforman, tendrían que meter estas fuerzas que nos dieron, CD y AB, a estas ecuaciones de acá. No nos piden en este caso, pero habría que meterlas acá. Para saber cuánto se deforma, si es que lo pidieran, habría que meter eso ahí. El AB 2,4, calcular esto, y el de abajo, y veríamos cuánto se deforma. Ya, pero ¿cómo vemos si no existe deformación plástica en ello? Bueno, sabemos que el esfuerzo de fluencia es este, 235, y que ninguno de los dos valores lo supera. Uno dio 190 y otro 95. Por ende, sigue en la parte elástica. ¿Ok? Podríamos calcular cuánto se deforma, insisto, no lo preguntan. Por eso no lo vamos a hacer, pero es simplemente meter acá en AB 2,4. Bueno, tendrían que verificar que esto esté en las dimensiones correctas. Sí, porque este 2,4 estaría en kilonewton y este 210 megapascal. Entonces, tendrían que meterlo como newton, 300 milímetros, claro, tendría que meterlo como newton, como 2400. Y ahí le daría. Ya, ahí estamos. Eso por hoy, que les vaya muy bien. Nos vemos la otra semana.